integrarse, puedan revisarla cuando sea o cuando requieran. Y bien, entonces vamos a ver en esta sesión generalidades del enlace químico. Sabemos que los elementos, pues bueno, difícilmente se van a encontrar eh, solos. Una molécula de un elemento es muy difícil de encontrarla sola. Un átomo específicamente de un elemento, pues prácticamente son escasos, muy pocos los átomos de los elementos que se pueden encontrar solos. La mayoría de ellos se encuentran enlazados, es decir, se encuentran unidos a otro elemento. Un ejemplo es, por ejemplo, es el cloro y el sodio. De manera aislada, ambos elementos son muy inestables. De hecho, reaccionan muy bruscamente en condiciones ambientales. Pero cuando estos se encuentran unidos, o más bien estos tienden a formar una unión, que se da principalmente por compartir el último electrón o más bien el electrón de su último orbital. Y esto hace que la molécula conformada por el cloro y el sodio, pues sea una molécula estable, que incluso comemos, pues, consumimos regularmente, eh, por ejemplo, en la sal de mesa. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta interacción, esta unión? Bueno, los elementos, como ya sabemos, están formados por átomos y los átomos tienen tres componentes subatómicos, que son protones, electrones y neutrones. ¿Qué es lo que pasa en los enlaces químicos o cómo es que se lleva esta unión entre los átomos de los elementos? Pues mediante los enlaces químicos. Esto es un intercambio de electrones de valencia, es decir, los electrones que se encuentran en la capa más externa. Recordemos que el electrón tiene un núcleo donde están protones y neutrones y tiene orbitales. Los orbitales es donde están los electrones. Entonces va a tener diversas capas de orbitales dependiendo del número de electrones que posea. Y este último orbital va a ser el que va a estar compartiendo el electrón de valencia, es decir, el electrón compartido entre los átomos de los elementos se llama electrón de valencia. Esta unión hace que los elementos sean más estables y se logra debido a que algunos van a ganar, otros van a perder y otros simplemente van a estar compartiendo, van a pasar de uno a otro estos electrones. La atracción que resulta de estas interacciones tiene el nombre de enlace químico. Y bueno, el enlace químico lo podemos definir como la fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos, ya sea del mismo elemento o de diferentes elementos. Y la unión pues es tal que puede vencer las fuerzas de repulsión que se deben a la presencia de cargas eléctricas en los átomos. Es decir, entre átomos de elementos compatibles, pues en algunos va a haber mucha estabilidad y en algunos pues no tanto, pero vamos a ver de qué depende eso. Entonces, el enlace químico, como ya lo mencionaba, los átomos no existen solo de manera aislada, son muy inestables. Daba el ejemplo del sodio y del cloro, son elementos que por sí solos son muy reactivos, reaccionan de manera muy violenta incluso. Y hay algunas excepciones. Los llamados gases nobles, que son los elementos que se encuentran en la última columna del lado derecho de la tabla periódica, estos pertenecen al grupo 8A y tienen completo su último nivel de energía, es decir, su último orbital tiene 8 átomos, perdón, 8 electrones, es decir, está completo. Y esto hace que sean muy estables y que no necesitan estar uniéndose con otros elementos. Pueden encontrarse la molécula sola, es decir, el átomo solo de estos elementos, sin necesidad de estar uniéndose. Todos los gases nobles tienen los subniveles N, S y NP
llenos de electrones. Esto es lo que hace que tengan esta gran estabilidad y son llamados gases nobles. Todos los demás elementos, a excepción de estos gases nobles, requieren sí o sí tener 8 electrones en sus subniveles S y P. Esto les va a proporcionar estabilidad y esto solo puede suceder si se comparten los electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones de del último orbital de un átomo que puede ser compartido con otro átomo, ya sea del mismo elemento o de uno diferente. Es decir, mediante la formación de de un enlace químico. De manera que con esto completen los 8 electrones en su último nivel de energía. A esto se le llama la regla del octeto. Esta regla del octeto es un concepto químico que se basa en mantener completo el último nivel energético, conteniendo así 8 electrones para alcanzar su estabilidad. Un ejemplo es el cloro. El cloro tiene 7 electrones en su último orbital. Por lo tanto, pues no cumplen con la regla del octeto, necesitan completar un octavo electrón. ¿Qué es lo que pasa? Que una molécula, que un átomo de cloro, pues nunca va a estar solo. Se va a tener que unir con otro átomo de cloro para poder tener sus últimos orbitales llenos, es decir, con 8 electrones completándolo. Al formar un enlace compartiendo 2 electrones, los átomos de cloro completan la regla del octeto, es decir, cada átomo va a estar compartiendo su electrón que digamos aquí tenía así como que solito, era el que tenía disponible, y este lo comparte con el otro átomo, ¿sabes? Aquí está pluma. Este lo comparte con el otro átomo y este otro pues también. Entonces va a haber una interacción aquí entre estos dos electrones que van a estar siendo compartidos y vamos a tener en total estos dos, 4, 6, 8. Es decir, en su último orbital ya va a tener 8 electrones. Por lo tanto, va a cumplir con la regla del octeto. Entonces, esta regla establece que los átomos de los elementos representativos van a estar formando enlaces de tal manera que vayan a tener el acceso o vayan a estar completando exactamente 8 electrones, ya sean sus orbitales S y P, es decir, los orbitales más externos. A estos electrones, como ya lo había mencionado, son conocidos o se les conoce como electrones de valencia. Bueno, este es el mismo ejemplo del cloro, compartiendo su último electrón que tiene en el último orbital y completando así pues los 8 electrones en su último orbital. Entonces, estos puntitos que vemos aquí son la representación de los electrones. Cada una de estas rueditas a veces son X, a veces son puntos, pues son la manera gráfica de representar los electrones. A esto se le llama estructura de Lewis. El enlace de los electrones representativos se va a estar enfocando principalmente a los electrones de valencia. No podemos, o podríamos, pero no tendría el caso, colocar todos los electrones que tuviera un átomo, algunos serían demasiados. Entonces, en lo que se enfoca es principalmente en los electrones de valencia, que recordemos, el electrón de valencia son los que se encuentran en la última capa, en el último orbital y que pueden ser compartidos. El químico norteamericano Gilbert Lewis propone representar estos electrones mediante cruces o puntos con la finalidad de visualizar cómo se transfieren o comparten estos electrones entre un átomo y otro. Dado que el enlace de estos elementos entraña el acceso a 8 electrones, es decir, a tener 4 pares de electrones, estos se van a estar representando mediante uno o dos puntos en los 4 lados del símbolo del elemento. Es decir, nosotros tenemos el símbolo en el centro de un elemento
Y vamos a poner aquí nitrógeno. Entonces, vamos a estar colocando en cada uno de los cuatro lados, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, los puntitos que van a estar representando los electrones de valencia que los elementos lleguen a tener. A veces estos electrones se pueden representar con líneas, que también quiere decir que hay un enlace de dos electrones, o dependiendo, pues bueno, a veces hay algunos elementos que van a tener dobles enlaces y cada línea pues representa su par de electrones. Algunos otros pues tendrían seis o bueno, un triple enlace y tendrían aquí dos electrones, que sería lo mismo que representar con puntos cada uno de los electrones. Entonces, si vemos estas estructuras con puntos, pues ya sabemos que lo que está alrededor son electrones, electrones de valencia, y si vemos estas estructuras con líneas, pues ya sabemos que estos son también electrones de valencia, es decir, que están teniendo enlace con otro elemento mediante sus electrones. Ejemplos de los símbolos electrónicos de Lewis para hidrógeno, helio, oxígeno, calcio y cadmio. Primero, pues identificar el símbolo del elemento, hidrógeno, helio, oxígeno, calcio y cadmio. El segundo paso es determinar la configuración electrónica. El hidrógeno, bueno, pues ya sabemos que tiene un electrón en su orbital S. Su electrón de valencia, pues es el único que posee, es uno. El helio tiene dos electrones de valencia. El oxígeno tiene seis electrones de valencia. El cadmio tiene cuatro electrones dos, perdón, electrones de valencia. Este número que vemos aquí arriba, el superíndice, es la cantidad de electrones de valencia que poseen los elementos. Y el cadmio tiene dos electrones de valencia que se encuentran en el suborbital S. Entonces, ¿cómo representamos estos electrones de valencia? Mediante la estructura de Lewis, pues con puntos. Este punto quiere decir que el hidrógeno tiene solo un electrón de valencia. El helio tiene dos electrones de valencia, entonces vamos a colocar pues dos puntos. El oxígeno tiene cuatro y dos tiene seis electrones de valencia, entonces tendríamos que colocar pues seis puntitos alrededor de él. El calcio tiene dos electrones de valencia, por eso tenemos solamente dos puntitos, y el cadmio tiene otros dos electrones de valencia, pues tenemos seis. Entonces la regla del octeto nos dice que estos elementos pues deben de completar sus ocho, quedó un poquito chueco ese, electrones de valencia. Aquí a algunos les faltan seis, a algunos les faltan siete, a algunos les faltan dos, entonces dependiendo de la cantidad de electrones que tenga, pues va a ser la cantidad de electrones que le falte para completar la regla del octeto. Otros ejemplos de las estructuras de Lewis, pero ya en la cuestión de moléculas, es por ejemplo el agua. Eh, Aquí eso tiene un pequeño error. Esa debe ser una O. El oxígeno, como vimos, tiene seis electrones de valencia. Por eso los puntitos azules serían uno, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia y necesita 2 electrones más para poder completar sus 8 electrones, para cumplir con la regla del octeto. El hidrógeno tiene un electrón de valencia únicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a unir el electrón, bueno, el hidrógeno va a estar compartiendo su electrón con el oxígeno,
para poder completar. Aquí digamos que esta misma órbita es la que comparten este hidrógeno y obviamente pues el oxígeno. Entonces cada uno de los átomos de los diferentes elementos pues ya va a tener sus 8 electrones. Aquí este hidrógeno le compartió uno, este otro hidrógeno le compartió otro y el oxígeno ya tiene sus 8 electrones de valencia y el hidrógeno pues se encuentra estable unido a él. Entonces, cada uno de los elementos va a estar uniéndose con otro para o con sí mismo, por ejemplo aquí en el nitrógeno, para formar o para poder cumplir con la regla del octeto. Entonces, estos enlaces se llevan a cabo entre diferentes elementos. Algunos son entre elementos metálicos y no metálicos, otros entre elementos metálicos y dependiendo de la fuerza, dependiendo de la electronegatividad, de características propias de cada elemento, pues va a ser el tipo de enlace que se pueda realizar o que se pueda estar llevando a cabo. Por ejemplo, de acuerdo a esto, tenemos tres tipos de enlace. Tenemos el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. El enlace covalente se establece por compartición de pares de electrones entre dos átomos regularmente no metálicos, cuando la diferencia de electronegatividades es menor que 1.7 entre ambos. Y tenemos dos variables. Entonces, del enlace covalente vamos a tener dos variables. El enlace covalente no polar, que se presenta entre átomos de un mismo elemento, donde la diferencia sería cero. Por ejemplo, tenemos el cloro, cuya diferencia, bueno, como su electronegatividad sería la misma, pues teníamos un cero de electronegatividad y entonces este sería un enlace covalente no polar. Siempre y cuando la diferencia de las electronegatividades sea muy cercana o sea menor a 0.5, pues vamos a tener este tipo de enlace, enlace covalente no polar. Otro ejemplo es el hidrógeno. El hidrógeno no se puede encontrar solo, debe de haber siempre dos moléculas unidas de él, igual que el oxígeno y estos van a estar compartiendo su último electrón, o más bien su único electrón en el caso del hidrógeno, y formando entonces o teniendo como resultado una diferencia de electronegatividades también de cero. Algunos compuestos, como el metano, donde la diferencia de la electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es de 0.4, también son ejemplos de enlaces covalentes no polares. Tenemos enlaces covalentes polares. Aquí uno de los dos elementos que se esté uniendo va a tener una mayor electronegatividad y esta siempre va a ser menor a 1.7 pero mayor a 0.5. Un ejemplo es el ácido clorhídrico, cuya diferencia entre el hidrógeno y el cloro es de 0.9 de electronegatividad. Entonces, el cloro es un elemento que es mucho más electronegativo y que va a estar jalando hacia él las moléculas, perdón, los electrones del hidrógeno. Entonces, digamos que va a estar forzando al hidrógeno a mantenerse unido a él. Otro ejemplo es el flúor y el hidrógeno, que también tienen electronegatividades entre 1.7, menor a 1.7 y mayor a 0.5, que sería también 0.9. Otro tipo de enlace es el enlace iónico. Se establece por la transferencia de electrones normalmente entre un metal y un no metal. Un elemento metálico y un elemento no metálico comparten su electrón y la diferencia de electronegatividades siempre va a ser mayor a 1.7. Un ejemplo es el cloro y el sodio. La diferencia entre las electronegatividades del cloro y el sodio es de 2.1. Entonces,
todos los metales del grupo 1A y 2A con los no metales de los grupos 6A y 7A forman este tipo de enlace. Aquí en este tipo de enlace el cloro, uno de los dos elementos, por lo regular el no metálico, va a estar, digamos, como regalando su último electrón. Tenemos los enlaces, el enlace metálico. Este refiere a una fuerza que va a mantener unidos entre sí los átomos de un mismo elemento metálico. Este está dado únicamente entre los elementos metálicos. Van a estar compartiendo todos los electrones de valencia y forman las denominadas bandas de electrones, las cuales pueden provocar mucha estabilidad. Este tipo de enlace es lo que le da la dureza o la rigidez que tienen los metales. También son llamados electrones libres y son los responsables de la buena conductividad de calor y la electricidad que poseen los metales. Aquí se representan los átomos de los metales, son los círculos naranja, es el ion metálico, y los electrones que hay entre ellos se mueven libremente. Esto hace que, por ejemplo, los metales sean unos excelentes conductores de calor y de electricidad. Entonces, los tipos de enlaces son tres. Iónico, que es cuando un elemento va a estar, digámoslo así, regalando, que va a estar cediendo su último electrón a otro para completar su último orbital. El enlace covalente, que es cuando los elementos van a estar compartiendo, es decir, van a estar siendo compartidos esos electrones entre un elemento y otro. Y el enlace metálico, pues es aquel que únicamente se da entre metales y que esos electrones se mantienen circulando entre los iones metálicos que conforman a la molécula. Dependiendo del tipo de enlace que se encuentre entre las moléculas, van a tener estas diferentes propiedades. Por ejemplo, compuestos iónicos por lo regular son sólidos, forman cristales regulares, tienen un alto punto de fusión, son solubles en disolventes polares como el agua, insolubles en solventes polares y son fundidos y en solución acuosa para poder conducir la electricidad. Los elementos con enlaces covalentes, los compuestos con enlaces covalentes, pueden tener tres estados de la materia. Pueden ser gases, líquidos o sólidos. Tienen una forma, van a estar formando moléculas, tienen un bajo punto de fusión y de ebullición, son insolubles en agua, pero solubles en solventes no polares y no van a conducir la electricidad. Las propiedades de los enlaces químicos son las siguientes. A excepción del mercurio, todos los metales van a ser sólidos a temperatura ambiente. Van a ser buenos conductores de la electricidad y del calor, que ya vimos que es por la cuestión de que los electrones se encuentran circulando libremente entre los iones metálicos. Presentan un brillo característico, son dúctiles y maleables y presentan el llamado efecto fotoeléctrico, es decir, van a emitir electrones cuando son sometidos a una radiación de determinada energía y estos suelen disolverse unos en otros formando soluciones que reciben el nombre de aleaciones. Por ejemplo, la combinación de dos metales van a estar formando aleaciones. Un ejemplo es la amalgama que se utilizaba anteriormente para el empaste de los dientes, una amalgama de mercurio y otro metal. Aniones y cationes. Vamos muy bien en tiempo. Entonces sabemos que estas interacciones de los enlaces entre los elementos, pues está dado, digámoslo así, entre el flujo, el compartir, el quitar, el mantener electrones entre uno y otro elemento, entre los átomos de uno y otro elemento. Y bueno, entonces cuando un elemento gana o pierde
estos electrones va a tener un nombre en específico. Se llaman aniones a los átomos que han ganado electrones de valencia y poseen más electrones. Es decir, un átomo que le quita o que obtiene el electrón de valencia de otro átomo va a tener ahora más electrones y por lo tanto es llamado anión. En sus orbitales va a tener una mayor cantidad de electrones que de protones y su núcleo va a tener una carga negativa. Entonces, este elemento, los aniones tienen más electrones y por lo tanto tienen cargas negativas. Los cationes son los elementos o los átomos más bien que pierden su electrón de valencia, ya sea que lo ceda, que se lo quiten, que lo pierda. Y entonces pues va a tener una mayor cantidad de protones en el núcleo que cantidad de electrones en sus orbitales y por lo tanto este elemento va a tener carga positiva. Entonces, diferencias. Aniones son aquellos que ganan electrones, por lo tanto tienen una mayor cantidad de electrones y van a tener una carga negativa. Cationes son aquellos que pierden electrones, por lo tanto van a tener una mayor cantidad de protones y tienen carga positiva. Bueno, continuamos con fuerzas intermoleculares. Hay de dos tipos de fuerzas que se encuentran manteniendo la unión entre átomos y entre moléculas. Las fuerzas intramoleculares van a encargarse de unir a los átomos y dentro de estas ya vimos que son los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Estas fuerzas intramoleculares van a determinar las propiedades químicas de la sustancia. Y tenemos también fuerzas intermoleculares. Mantienen unidas a las moléculas entre sí, es decir, ya una molécula que puede estar conformada por átomos del mismo elemento o átomos de diferente elemento, van a estar unidas entre sí por estas fuerzas intermoleculares y son las que van a determinar las propiedades físicas de la sustancia. Propiedades físicas incluyendo, por ejemplo, estados de agregación eh, y algunas otras. Entonces, estas fuerzas son las que mantienen la atracción entre las moléculas, ejercen influencia en las fases condensadas de la materia, líquidos y sólidos, y entre estos encontramos de tres tipos. La primera, que son las fuerzas de London o interacciones de Van der Waals, surgen entre moléculas no polares en las que pueden aparecer dipolos instantáneos. Estas son más intensas cuando hay una mayor cantidad en la molécula, ya que son dipolos que se pueden producir de manera más fácil. Es decir, son fuerzas que aparecen de manera instantánea cuando dos elementos se encuentran cercas y que pueden desaparecer cuando estos dos se alejan. Tenemos interacciones dipolo-dipolo. Estas fuerzas de atracción entre moléculas poseen momentos dipolares, es decir, pueden ser positivas o negativas. Su origen es electrostático y se pueden entender en función de la ley de Coulomb. A mayor momento dipolar, mayor es la fuerza. Por ejemplo, tenemos los átomos de hidrógeno, este tipo de interacciones se producen entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno, que son unidos covalentemente a otro átomo electronegativo. El ejemplo es una molécula de agua o una molécula de nitrógeno. Átomos pequeños, muy electronegativos y con pares de electrones sin compartir, que pueden ser flúor, nitrógeno u oxígeno. Este tipo de enlace les va a dar las propiedades físicas y químicas a muchos compuestos y esto es debido a sus interacciones con los puentes que se forman entre el hidrógeno. Fuerzas iónicas
Estas son aquellas que mantienen unidos a los iones. Los iones poseen una carga neta que interactúa fuertemente con iones que tienen una carga opuesta, generalmente llamados contraiones. Un ejemplo es cuando disolvemos algún elemento metálico y no metálico, por ejemplo, la sal de mesa o el cloruro de sodio, lo disolvemos en agua. Entonces, estos elementos pues van a tener una interacción con el agua, ya sea que el sodio interactúe con las moléculas de oxígeno y específicamente el cloro pues interactúa con las moléculas de hidrógeno. Dentro de las propiedades que tienen este tipo de compuestos es, por ejemplo, la formación de micelas, la formación bueno, los fosfolípidos, por ejemplo, que van a tener una parte hidrofílica, es decir, que van a tener afinidad con el agua, y una parte hidrofóbica, que sería una repulsión hacia el agua. Esta característica la tienen, por ejemplo, en las membranas de las células, que es una bicapa lipídica. Y entonces la parte hidrofílica pues, se va a encontrar hacia la, el interior y hacia el exterior de la célula, y la parte hidrofóbica pues va a estar coincidiendo en medio de la membrana. Entre otras propiedades de estas fuerzas intermoleculares, tenemos las características o aquellas que tienen el agua. El agua es una molécula que tiene muchas características importantes basadas en estas fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, la tensión superficial. Creo que todos hemos visto en algún momento, o en alguna imagen incluso, cuando un mosquito se para sobre el agua, o si hemos ido a algún cuerpo de agua, por ejemplo, a una presa, un arroyo, una parte donde eh, se encuentre algún cuerpo de agua y andan mosquitos por ahí, incluso hay algunos insectos que caminan por encima del agua. Y bueno, esto es principalmente por la tensión superficial, la tensión que existe entre las moléculas de agua y la interacción que tienen entre una y otra. La cohesión, es decir, la fuerza de unión que tienen entre estas moléculas, la adhesión y el punto de ebullición y de fusión son propiedades físicas que están dadas principalmente por estas fuerzas intermoleculares. Entonces, estas interacciones, ya sean las de Van der Waals, las dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno entre ion-ion, son aquellas que van a estar dando esa característica o van a estar manteniendo de manera estable o unidas a las moléculas. Y esto va a influir significativamente en las propiedades físicas, por ejemplo, en el punto de ebullición, en el punto de fusión y la solubilidad. Entonces, en resumen, tenemos este diagrama. Las fuerzas intermoleculares, es decir, las fuerzas de unión entre las moléculas, se pueden clasificar en fuerzas de Van der Waals y en puentes de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals van a estar dadas por la orientación, es decir, hacia dónde se orienta la molécula, que puede ser entre dipolo-dipolo o ion-dipolo, y su magnitud es alrededor del 5% de un enlace covalente débil. Es decir, son interacciones que se dan de manera momentánea, como veíamos, algunas son muy rápidas y algunas son no muy estables. La inducción que se da entre dipolo inducido o ion dipolo inducido, y este es más débil que las de orientación, es decir, son aún más débiles estos tipos de uniones. Las de dispersión, y esto va a depender de la cantidad de electrones y la forma de las moléculas. Y por último, pues las de puente de hidrógeno, que son las que dan una gran variedad de propiedades al agua, por ejemplo. Entonces, todas estas fuerzas intermoleculares, pues son aquellas que van a estar influyendo principalmente en las características físicas de los elementos. Pues, pasa.
¿Hay alguna duda, comentario? Eh, Creo que no. Entonces, pues dejo a la brevedad el enlace para la grabación de la sesión de hoy para que puedan revisarla más adelante y en el transcurso del día estoy cargando la actividad. Obviamente se publica el día de hoy y vence hasta el siguiente jueves. Siempre, les recuerdo, tienen una semana completa para realizar las actividades. Estoy en proceso de cargar las calificaciones de las actividades anteriores, entonces en el transcurso del fin de semana deben aparecerles ya algunas de sus calificaciones. Cuenten con eso a más tardar para la siguiente semana. Entonces, si no hay más dudas, pues pauso la grabación, la comparto en cuanto